Hola, hola, bienvenidos a otro video. Hoy quise hacer lo que es el tag del guitarrista y lo estoy haciendo en una ciudad de pueblo mágico que es San Miguel de Allende, muy lindo y muy recomendado para visitar alguna vez en tu vida. Voy a iniciar con las preguntas. ¿A qué edad comenzaste a tocar guitarra? Comencé a tocar guitarra a la edad de 12 años en la Escuela Nacional de Música en Honduras. Yo estaba en una escuela normal de primaria y luego fui a hacer el examen de admisión a la Escuela Nacional de Música y lo pasé. Ya había tenido lo que eran presentaciones cantando de música folclórica en la primaria y a lo mejor eso me ayudó como a mantener el talento musical. Entonces a esa edad comencé. ¿Por qué decidiste tocar la guitarra? Decidí tocar la guitarra por influencia de mi papá. Él tenía una guitarra en la casa y su señora a tocarla, pero también otro de sus influencias era de que no quería que yo estudiara una secundaria con las clases básicas, sino que aprendiera algo diferente, y por eso fue la idea de llevarme a la Escuela Nacional de Música. Con eso pues vi diferentes instrumentos, pero creo que el más influenciado porque él tenía una en casa pues fue la guitarra. Me gustan muchos instrumentos y por eso digo que al final la guitarra me eligió a mí. ¿Y cuál fue tu primera pieza? La primera pieza con la que yo sentí una presión y una gran emoción fue el Romance Anónimo. Esta pieza la toqué en público y me sentí con unos nervios increíbles. Fue la primera vez que toqué en público, entonces me trae muy bonitos recuerdos. Es una pieza muy clásica de la guitarra, así que pues esa fue mi primera. ¿Cuál es la pieza más reciente que te has aprendido? La pieza más reciente es Tema en Re, del compositor José León Valladares. Él es hondureño, o sea que es una música hondureña, pero tiene un estilo muy clásico, dividido en secciones muy reconocibles. Siento que su aporte a esta pieza tiene varios movimientos en lo que es toda como el brazo de la guitarra, entonces me llamó la atención como sus temas. Esta es la pieza más reciente que me he aprendido. ¿Cómo aprendiste a tocar la guitarra? Aprendí a tocar la guitarra a los 12 años, como les mencioné, y fue con un maestro que se me asignó. Este es el maestro Javier Reyes, y bueno, fue un método de aprendizaje donde las clases eran personalizadas. Entonces yo solo tenía clases con él. Al inicio sí eran grupos pequeños y a medida que pasó el tiempo ya se me fue dando la clase sola. Aprendí lo que es la lectura musical en pentagrama o notación musical, y poco a poco lo que iba aprendiendo en mis clases de solfeo, de armonía, las iba combinando con lo que era el instrumento en la guitarra. Y bueno, de principio iniciando con ejercicios, muchos ejercicios la verdad, para mantener una técnica y adecuarme ya al instrumento, y a la vez que fui haciendo esos ejercicios entonces se me fue combinando con algunas piezas cortas hasta que ya tuve un control más claro, y luego tuve una pieza como más completa que era la del Romance Anónimo. ¿Y cuál es la pieza más difícil que has tocado? La pieza que yo sentí una presión muy fuerte fue la suite número 2 para laúd, que fue transcrita para guitarra,
Esta pieza yo la toqué para mi graduación en la universidad y bueno, no es una pieza en sí, es una serie de danzas que conforman una suite musical. Esta es música de Johann Sebastian Bach y realmente siento que es lo más difícil porque en cuestión de presión psicológica, presión técnica y presión de concentración, fue una pieza que me trajo mucho estrés de cierta manera, pero también un enriquecimiento muy grande porque me hizo concentrarme en muchos detalles de lo que encerraba toda la suite, en su armonía, en su análisis, en la técnica, y entonces a la hora de tocarla me acuerdo que yo me sentía muy lista, muy confiada y creo que me fue muy bien. Pero eso por todo el aspecto histórico, técnico y de concentración, es de las piezas o suites más difíciles que he sentido que toqué en mis estudios de guitarra. ¿Quién es tu ídolo en la guitarra? Mi ídolo en la guitarra son varios. No puedo decir o mencionar solamente uno, porque cada uno como artista aporta muchos elementos a la guitarra que son positivos. Uno de mis favoritos o ídolos fue y es Roland Dions, porque a pesar de que ya falleció, dejó muchas obras increíbles que podemos seguir interpretando. Tuve la dicha de ir a un concierto de él, entonces me alegra mucho poder haber cumplido ese sueño. Otro de mis ídolos es Eduardo Martín. Lo conozco también porque ha llegado a Honduras y la calidad de persona que es él no se encuentra en todos los lados y no en todos los artistas. Entonces su música también me parece de las mejores. Y otro, pues, ídolas también está Ileana Matos. Me encanta cómo toca, interpreta y cómo se ha dedicado a ser concertista y vivir de eso, ¿no? Creo que ellos, pero aún así tengo varios, pero ellos son como de los claves en lo que es la guitarra académica. ¿Cuál fue tu primera guitarra? Mi primera guitarra fue una Yamaha C70. Con esa comencé a los 12 años y terminé con ella pues la escuela de música, que fue en el 2007. Luego comencé el siguiente año en la universidad, en el 2008, con esa guitarra, pero ya luego pude comprar otra ya fabricada de luthier. ¿Tocas actualmente en alguna banda? Actualmente no toco en ninguna banda y bueno, en estos tiempos de pandemia es mucho más difícil. Los artistas lo han tocado duro, ¿no? Pero sí toqué en algunas, pero en estos momentos no, estoy como solista. ¿Cuál es la pieza que no te gusta tocar? Cuando estaba estudiando sí tenía como varias piezas que tenía que tocar por la cuestión universitaria. Y no me agradaban mucho, ¿verdad? No eran como mi estilo, pero sabía que los tenía que hacer para aprender ciertas técnicas de la guitarra clásica. En estos momentos no puedo decir que no hay alguna pieza que no me gusta tocar, porque lo que toco me encanta, es porque yo lo he elegido y de esa forma me siento a gusto interpretando y tocando lo que se me presente y que yo tengo elegido por ahora. ¿Cuántas guitarras tienes? Actualmente tengo 2 guitarras. Después de tener la Yamaha C40, entonces cambié a una española que es una Ricardo Sanchís, y luego más adelante, ya para casi terminar lo que era la universidad, entonces obtuve una guitarra mexicana de un luthier de Paracho, de Agustín Lucas Hernández. Esa es como mi favorita ahorita, pero las 2 han sido de guerra. ¿Cuál es la pieza que más te gusta tocar? En realidad me gustan todas las que toco, pero me gusta mucho tocar Jamás, que es un arreglo de Lidia Handal, la cantautora,
y es una pieza hondureña. Me gusta mucho tocar Alfonsina y el mar, que también tengo un arreglito. Ojalá pronto ya lo subamos al canal. Y me gusta mucho tocar la música de Eduardo Martín. Bueno, en realidad todo lo que tengo me encanta por ahora en el repertorio. ¿Darías clases? Ya he dado clases casi toda mi práctica musical. Comencé a dar clases desde los 17 años y no me detuve hasta este año, en realidad hasta el 2020, que comencé a estudiar una maestría aquí en México. Entonces ya tuve que dejar mis trabajos como docente y me dedico plenamente a estudiar. Entonces realmente pues sí, daría clases y siempre he dado. ¿Qué sientes al tocar? Lo que siento al tocar la guitarra pues es muy grande. Siento nervios, siento emociones. Dentro de esos nervios siento un calor, o sea, físicamente, pero también siento un espacio donde me transformo, que no lo he sentido haciendo otras actividades, solo lo he vivido cuando voy a tocar, y depende del lugar. Todas las veces que he tocado son diferentes, no hay ninguna que se parezca. En algunos lugares estoy más nerviosa, en otras estoy más tranquila, en otras estoy más emocionada. Y cuando voy a tocar, pues las emociones y los sentimientos del artista en ese momento influyen en la interpretación. Pero generalmente siento mucha emoción, siento un nervio como muy rico, pero también en algunas ocasiones sentí un nervio devastador que me bloqueó la mente. Ahora, gracias a que me conozco mejor y sé y elijo lo que me gusta interpretar, pues ya siento una tranquilidad y una emoción de que la gente escuche lo que yo puedo hacer en la guitarra y lo que me gusta. ¿Por qué alguien debería de tocar guitarra? Creo que todos deberíamos de aprender un instrumento desde pequeños. La guitarra es un instrumento muy popular y es más fácil de encontrarlo, también más económico. Pero si es lo que te emociona, yo lo recomendaría. Siempre como inicio, la verdad que está bastante accesible. Ya más adelante, si alguien se quiere dedicar a la música y quiere otra lección, pues lo puede hacer. Simplemente de conocerse y saber de qué es lo que más te atrae en un instrumento. Pero una guitarra, como es un instrumento armónico y como les mencioné antes, es más fácil de conseguir que un piano, muchas veces un teclado. Entonces siento que cualquier persona es viable y está apta para aprender lo que es la guitarra. Ya si te quieres dedicar profesionalmente, es un instrumento muy difícil como todos los demás, pero también te da mucha base armónica para poder entender otros instrumentos melódicos si es que te atrae un melódico. Entonces yo lo recomiendo al 100. Hay ahora tanta información en la era digital que puedes encontrar tutorías, maestros en línea, no solo presenciales, y eso te puede ayudar a facilitarte el camino. Así que te recomiendo que aprendas guitarra. Hola. ¿Cuál fue la última pieza que te has aprendido? ¿Qué te pasa? 1, 2, 3. Tendremos más días por venir. Tienes tu regalito buchón. Podemos hacer una cosa, comprarle otro buchón al señor ya. ¿Por qué no? No, porque no era lo que quería. Bueno, pero bueno, no se puede, ¿no? No podemos hacer nada con... No podemos hacer nada con hacer chompipos. Mira que la cámara está enfocando al maestro.